Bueno, volvimos a De esto no se habla y como todos los jueves estamos con Franco Manes, que nos está deleitando con su historia de la Argentina, temas más que interesantes. ¿Cómo va, Franco? ¿Todo bien? Muy bien, Rubén, muy bien. Hola, Con Franco, el gusto de entrar, hola Lucía, con el gusto de entrar al programa para continuar profundizando nuestro conocimiento sobre nuestro pasado y especialmente lo que habíamos quedado en la semana anterior era enfocar un poco más sobre la Liga Patriótica. Estábamos hablando en el marco de la derecha argentina, digamos, una especie de genealogía que estábamos intentando. Bueno. Contanos, ¿qué era la Liga Patriótica? ¿Cómo se fundó? ¿Quién fueron los primeros? ¿Por qué se fundó? Bueno, para contextualizar, para entender siempre nuestro pasado, tenemos que proyectarnos hacia atrás y obviamente contextualizar qué está pasando, muy brevemente. Nos tenemos que ubicar en la Primera Guerra Mundial. La Argentina había llegado la democracia directa a través del voto universal. Tenemos un presidente que es Hipólito Yrigoyen. Y en ese marco de desarrollo de esta democracia mucho más representativa, a nivel internacional se produce un acontecimiento que tiene repercusiones en nuestro país en ese periodo, que es la revolución bolchevique. La Argentina había crecido muchísimo desde la década de 1880 en adelante, y en este periodo que estamos hablando va a comenzar a manifestarse ese problema recurrente que es la distribución de la riqueza. Es así que muchos grupos más politizados de los inmigrantes comienzan a presentar reivindicaciones y luchar por ellas, y es así que en Buenos Aires se produce lo que se denominó históricamente la Semana Trágica, que es una huelga que comienza con un reclamo normal de aumento de salarios y termina, se va increyendo y va ingresando la violencia por la muerte de unos obreros y termina en una masacre permanente, digamos, durante justamente una semana, hasta que se resuelve políticamente y económicamente también, porque son satisfechas sus demandas, pero fue de mucho impacto. Dicen que se habla de 700 muertos y más de 4.000 heridos. Y son las cifras que estimativamente algunos autores estiman. Varían las cifras, ¿no? Unos dicen 500, otros dicen 1.200, bueno, pero más evidentemente fue muy importante. Que era mucho para la cantidad de habitantes de Capital Federal. Era muchísima. En proporciones muchísimo, claro. Y más por un conflicto de una sola empresa, o sea que no era que estaba toda la ciudad incendiada, sino que era en un solo lugar, o sea, no era muy... Krieger-Bacena. Exactamente. Que el nieto de Krieger-Bacena, de los Bacena, sí, fue ministro de Economía en la época de Onganía. Sí, Adalbert. Él se llamaba Adalberto, pero él le gustaba que le dijeran Adalbert porque le sonaba más inglés, más norteamericano. Mirá vos, ¿no? Que la más cabeza valiente. Como... ¡Qué bárbaro! Bueno, este acontecimiento fue de tal contundencia que se creó un clima prácticamente de terror en las sociedades porteñas. ¿Por qué? Porque medio como que se estaba cumpliendo lo que decían en Europa, un fantasma recorre el mundo, ¿no? Un fantasma de que se venía la pérdida de la propiedad privada, de las riquezas de las clases sociales pudientes, y ante eso la clase oligárquica o la clase oligárquica de la Argentina y más las del interior aunaron fuerza
y estaban dispuestas a no perder ningún centavo de todas estas reivindicaciones que se planteaban o que se ya vislumbraba como una prédica hacia el futuro de reclamos. Bueno, Claro. ¿cuál fue la reacción de esta clase oligárquica temerosa y demás? Tomando lo que dice el filósofo Walter Benjamin, cuando plantea que a la historia también hay que mirarla a contrapelo, y uno repasa, profundizando lo que habíamos visto en las últimas emisiones, miramos y vemos que ya antes del periodo del conflicto se había creado una especie de comisión de cuidado del orden, que ya se vislumbraba que estaban de parte, digamos, de grupos no oficiales, sino parapoliciales, de control de las calles, de control cercano a las fábricas, a los barrios obreros. Aparece o se desarrolla el conflicto de la Semana Trágica, quedan como al principio como en un segundo plano, pero vuelve a aparecer todo ese grupo. Este es el grupo que va a dar origen a la Liga Patriótica. ¿Quiénes son? Son hijos de los sectores oligárquicos y figuras resonantes había que la integraban. Se crea el 16 de enero del 19. Su jefe máximo va a ser Manuel Domecq García, un contraalmirante. Y otro integrante, otro almirante que era Clemente O'Connor. Estos son los jefes primarios de este hecho. Son los que se reúnen por los grupos que estamos hablando de los hijos de los sectores oligárquicos que estaban dispuestos a no perder sus propiedades porque pensaban que iban a ir por ellos. Se reunían en el Café París en Buenos Aires y luego pasan sus reuniones al Centro Naval. En el Centro Naval son cooptados por O'Connor y por Domecq, son entrenados para defender sus propiedades y se les da manejo de armas. Les reparten armamento cuando estaba el conflicto de la Semana Trágica. Y hay un día que es muy especial, creo que fue el 8 de enero, donde todo el grupo comienza a reprimir el barrio de Once, donde estaban toda la comunidad hebrea o israelita. Y ahí fue tan brutal la represión que ejercieron que fue hasta con las personas mayores, a los que llevaban el kepi en la cabeza, a mujeres que eran arrastradas por el piso, porque los consideraban responsables de todos los disturbios que se estaban produciendo. Bueno, cuando uno analiza todo esto y ve cómo se iba conformando este grupo político-militar, vemos que va sembrando una matriz y muy importante para la historia de nuestro país, con proyección hacia el futuro. Y uno comienza a entender mucho mejor lo que va a pasar en el año 30, cuando se derroque a Hipólito Yrigoyen. Porque en esa década, entre el 20 y el 30, vamos a ver que se ha consolidado todo este grupo, ha hecho un trabajo muy importante sobre las Fuerzas Armadas, porque ellos tenían tres objetivos. Primero, no permitir el desarrollo de las teorías subversivas, le llamaban ellos. Y ahí empieza a ser lo que hablan los historiadores, la resonancia que nos dan esas palabras hacia lo que va a pasar en el futuro. Claro. No permitir las teorías subversivas y condenarlas permanentemente por la falta de respeto, ni permitir la falta de respeto a la bandera y a las instituciones argentinas. Siempre hacen hincapié en esto, porque el objetivo son los inmigrantes. El segundo punto que tenían era evitar las conferencias donde participaran los anarquistas y los maximalistas. Directamente impedir que se hicieran ese tipo de conferencias. Y para ver el grado de instalación de su resistencia a estos cambios que no los pueden manejar, el punto tercero era tomar todas las medidas necesarias para que no apareciera por la ciudad en las manifestaciones públicas la bandera roja. Entonces uno ve cómo
todo este sedimento que se está generando de represión y de indicaciones concretas para todos los componentes del grupo político militar se van a mantener en el tiempo. A mí me resonaba lo que pasaba en la época de la dictadura, con todas las condiciones, desde la palabra subversión, desde el famoso trapo rojo, Sí, la defensa. claro. Pero tiene un origen. Claro, ahí lo tenés. Y escuchar, Clarísimo. Rubén, Sí. hasta en internet encontré un libro que se denomina la Liga Patriótica en el PRO, que no lo puedo leer obviamente porque es un libro de poca circulación y no se puede, supongo yo que no se puede conseguir acá en Mar del Plata, pero me llamó la atención, como ¿Cómo que se hay una llama? continuidad histórica. ¿Cómo se llama? La Liga Patriótica en el PRO. Mira, Porque hay nombres que nosotros no mencionamos. Hay uno de los nombres más conocidos es el de Joaquín Anchorena, claro, Francisco P. Moreno, claro. eh, figuras muy conocidas, Amadeo Martínez de Oz, que era un militar, toda gente vinculada a la sociedad porteña. Claro, Y toda también, gente como uno. y también se empiezan a vincular en la década del 20 con el clero. Y ahí aparece, está nombrado, nunca admitido, pero está nombrado como que el que arengaba y le daba una cobertura espiritual, Monseñor de Andrea, Qué que es raro. histórico, es un personaje Es histórico, sí. que vos ya habéis Histórico. anticipado el programa anterior. Claro, una cosa loco. No, y me hiciste acordar de algo, lástima se nos está haciendo el tiempo, pero Sí. esto hay que seguirlo la semana que viene, sin duda. No, te quiero comentar algo, como vos dijiste, la Liga Patriótica en el PRO. ¿Vos sabés dónde se hizo el lanzamiento del PRO? Digamos, en sus primeros... el primer lanzamiento, digamos, No. en un grupo muy reducido, en la Fragata Libertad. Mirá, Mirá vos. La Fragata Fíjate Libertad, Macri le explicaba cómo era el tema, qué es lo que pensaba hacer, fue en la Fragata Libertad. claro. Es la línea histórica de la Marina, evidentemente. Ahí lo tenés, claro. Vos me hablas de Domé García y yo me acordé de eso, ¿viste? Mirá vos cómo están relacionados, son vasos comunicantes en la Marina, ¿no? Es decir, Exacto. sabemos que en el... Sí. No, y también que no quiero dejar de obviarlo, en el golpe del 30, todo este grupo tiene una activa participación porque ellos venían como a cambiar la Argentina porque consideraban que había caído en la inmoralidad con la presidencia radical. Por supuesto que este proyecto corporativo fracasó cuando convocó a elecciones en la provincia de Buenos Aires, volvió a ganar el radicalismo, mostrando a las claras que el pueblo estaba en otra sintonía. Y Claro. después de todos estos hechos, este grupo se va como no disolviendo, sino que se va engarzando fundamentalmente en las estructuras militares y también en la sociedad civil, y también hay todo un proceso que sería largo de hablar, que tiene que ver con la tarea de Acción Católica por tratar de conquistar el movimiento obrero en función de tener una preeminencia espiritual, como que era lo que estaba pasando en Europa con las dictaduras fascistas, ¿no? Fascista. Nos tenemos que ir, Franco, pero la semana que viene la seguimos con este tema, nos interesa muchísimo. Y no, vos hablabas, y para terminar, hablamos de Irigoyen, que no lo querían, que querían, y me acuerdo que Manuel Carles, el alto dirigente de la Liga Patriótica, era un alto dirigente de la Unión Cívica Radical, ¿no? Así que el radicalismo tenía el enemigo adentro. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene, dale. Y nos vamos con una canción de Cita Rosa, Vea Patrón.
patrón. Una sombra y otra sombra se entormenta y el vendaval no tiene rienda. No hay quien lo detenga. Ahí va su peor patrón. Si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora y en su garganta, patrón, se le vuelve daga. Ese es su peor